Metal Slug 3. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Mi nombre es Jonathan. Si estás escuchando esta grabación, de seguro ya estoy muerto. Te diré cómo es que estoy siendo perseguido por jugar ese maldito juego. Era una aburrida tarde de verano, estaba en casa haciendo deberes, hasta que de repente mi teléfono comenzó a sonar. Cuando lo tomé, vi que era una llamada de mi amigo Elías, respondí la llamada y platicamos un rato. Pero en un momento me habló de un nuevo videojuego que estaba rompiendo récords de descargas y compras, era el Metal Slug 3. Cuando me habló de esa nueva entrega quedé muy asombrado, hasta ese momento había jugado la saga desde el Metal Slug 1 hasta el X, le pregunté si él lo tenía, y lamentablemente me dijo que no. Cuando terminé la llamada y de hacer los deberes, fui a la Play Store a descargarlo, pero lastimosamente costaba mucho dinero, por lo que no me lo podía permitir. Entonces comencé a ver vídeos de Metal Slug 3, vídeos de gameplay, curiosidades, etc. Hasta que un día saliendo de la escuela, se estacionó un Corvette C6, era mi tío Allen, y había pasado a buscarme. Al llegar a mi casa me esperaban mis padres, abuelos, tíos, y primos, y al verme gritaron: ¡Felicidades! Era mi cumpleaños, y por eso estaban todos reunidos. Horas después la fiesta había terminado y tocó abrir regalos, mi tío me dio 2000 pesos de regalo, mi madre me regaló 2 figuras de Pacific Rim, y mi padre me dijo: Sube a ver tu regalo, campeón. Cuando subí a mi cuarto a ver cuál era mi regalo, no lo podía creer. Era una PS4. Mi tío antes de irse me dijo que mañana vendría a ayudarme a instalarla y la probaríamos, y luego se fue. Al día siguiente mi tío llegó con algunos juegos, los cuales eran GTA San Andreas, Uncharted 4, Need for Speed Carbono, y Metal Slug 3. De todos los juegos el que más me gustó fue el Metal Slug 3, y lo dejamos hasta la misión 2. Y cuando derrotamos al jefe, mi tío se fue. En la tarde invité a mi amigo para jugarlo, nos acabamos el juego 2 veces, a las 4 p.m., le dije que tenía que irse, y me despedí de él. Me acabé el juego una vez más, luego lo dejé porque estaba algo cansado, entonces me la pasé viendo vídeos del juego otra vez, pero me encontré con un video extraño, el cual decía que si lo jugaba a las 2 o 3 a.m. el juego sería diferente, entonces decidí averiguarlo. Ese fue mi error. Así que decidí poner una alarma a las 2:40 a.m. Dieron las 8 p.m. y me acosté temprano para tener energías, entonces programé la alarma y me acosté. La alarma sonó a las 2:40 y me desperté. No perdí ni una milésima de segundo en prender la consola y poner el disco del Metal Slug 3. Pero al insertarlo, la pantalla se puso en negro, y salió una caligrafía que decía: no debiste hacerlo. Entonces se mostró el título del juego, pero estaba diferente. Tenía colores distintos, estaba manchado de sangre y tenía ojos. Al verlo me sorprendí, pero no le di importancia. Inicié el juego y escogí a Tarma, pero en la misión 1 el cielo estaba nublado y el agua tenía manchas de sangre, los cangrejos eran más agresivos, y habían cadáveres de cangrejos y soldados, pero también aparecían cangrejos grandes y estos eran muy rápidos. Al ver ese cambio me sorprendí, sin contar que la música estaba distorsionada y habían glitches en la pantalla. Continuando, en la parte del bosque salieron 2 cangrejos grandes y como 17 bichos come hombres, me mataron muchísimas veces. Cuando conseguí matarlos me subí al barco, pero unos segundos después salieron pirañas por ambos lados y me volvieron a matar muchísimas veces, pero cuando llegué al muelle y el barco se destruyó, en vez de salir el Metal Slug, salió el Slugnoid. No tenía más opción que tomarlo, pero cuando lo tomé y me pegué a la esquina de la pantalla, el barco se hundió y el muelle se destruyó saliendo el cangrejo ermitaño, pero este era de color verde y le faltaba un ojo y algunas patas, y era más lento pero más resistente. Me tomó unos minutos derrotarlo, pero cuando lo conseguí el cangrejo explotó en vómito, lo cual me dio algo de asco. En la misión 2 había una tormenta, habían cadáveres por todos lados y manchas de sangre, también los zombies eran más resistentes y muy agresivos, pero en la parte donde salen los soldados y helicópteros Masnel, los helicópteros se movían muy rápido y disparaban 3 proyectiles, y me hicieron perder muchos créditos, pero al derrotarlos me soltaron una Super Flame Shot, con la que pude equilibrar la dificultad, pero cometí el caro error de meterme a la zona de los yetis. Habían cadáveres, manchas de sangre, etc., pero los yetis eran insoportables, me lanzaban 2 alientos neblidosos para congelarme, pero a veces me golpeaban con huesos sin haberme congelado y salían en montones, y fue un infierno. Por suerte tenía la Super Flame Shot, pero aún así era muy difícil, pero la gota que derramó el vaso, fue cuando llegué al final de la cueva y el mamut no estaba, y eso me dejó en shock.
Sin más opción tuve que devolverme sin él, pero a la vuelta aparecieron los zombies. Lo feo es que ni siquiera aparecieron zombies básicos, directamente aparecieron los Tarman. Pero estos tenían vestimenta roja y eran el doble de resistentes y agresivos, lo cual me puso a presión, y para empeorarlo el arma se me había terminado, y fue un infierno total. A la salida me adentré en el bosque, pero en todos lados habían cadáveres desmembrados y manchas de sangre, y solo salían soldados zombies y eran más rápidos. Al llegar con el jefe salió de la tierra y generó a los monoais, pero estos eran de color púrpura y se movían en círculos y lanzaban ráfagas de orbes por sus ojos, y me destrozaron muchas veces y me hicieron perder créditos, sin contar que el proyector o lo que sea esa cosa, a veces me lanzaba monolitos, y cuanto los derroté el proyector me lanzaba monolitos a cada segundo y me mató varias veces. En un momento cayó un prisionero y me dio una super grenade, con la cual pude acabar con el jefe. En la misión 3 el agua era sangre, y habían soldados buzos y tiburones muy agresivos y difíciles de tratar, por lo que esta etapa fue muy difícil. Entonces tomé el camino de arriba en las plataformas, pero había una tormenta y los soldados venían en grupos muy grandes, y tenían tanques de coca de color negro que me disparan 3 proyectiles, avionetas explosivas, y armaduras LV, las cuales eran muy resistentes y agresivas. En un momento tomé una y al acercarme a los soldados los despedazaba con sus tenazas. Un dato curioso y perturbador es que habían prisioneros muertos, algunos estaban colgados con una soga, y otros estaban desmembrados sobre un charco de sangre. Esto me comenzaba a disgustar, por lo que comencé a lanzar bombas y a desmembrar a los soldados, y al llegar al final de la etapa me encontré con una shotgun, la tomé y fui contra el jefe. Cuando llegué a la ubicación del jefe, el lugar estaba algo oscuro y apareció el rey Júpiter, pero era color púrpura. Este era más rápido al atacar, al abrir su brazo izquierdo lanzaba misiles rastreadores, a veces agarraba a mi personaje con su brazo derecho y lo despedazaba, y también sacaba los misiles gigantes de su abdomen, pero los sacaba tan rápido que no podía subirme, y lanzaba rayos láser por sus ojos cada 2×3. Por suerte tenía la armadura LV, por lo que comencé a darle escopetazos en toda la cara y cañonazos, que por suerte los podía disparar hacia arriba, y después de un buen rato conseguí destruirlo, pero este al explotar comenzó a incendiarse y dejó manchas de aceite en el piso. En la misión 4 era de noche y habían manchas de sangre en la arena, esqueletos, y cadáveres pudriéndose. Lo sorprendente es que había zombies en esta misión, y los soldados tenían los coca oscuros, pero también habían bichos come hombres. Al llegar al final de esta etapa tomé el camino de abajo, al llegar a la zona de la dinamita tomé el camino de la escotilla donde están los mutantes, pero el lugar era de color rojo y habían cadáveres en descomposición por todos lados. En este lugar solo habían cangrejos grandes y orugas gigantes, pero eran muy rápidos y lanzaban chorros de sangre que me desintegraban, pero tenía el Red Slug que me ayudó bastante, pero en la parte de los caracoles las cosas se pusieron difíciles, los caracoles eran más resistentes, y las polillas eran más rápidas. Cuando llegué con el jefe, este era de color gris y estaba partido, sus ataques eran lanzar rayos rojos por su gema, y lanzar rayos púrpuras por sus proyectores, y corretearme como el Kesi 2. Me mató varias veces, pero cayó un prisionero que me entregó una laser gun. Cuando lo derroté su gema explotó y el jefe se desintegró. Al comenzar la misión final escogí el helicóptero, y en la segunda etapa el cielo era rojo, los enemigos eran avionetas explosivas, y helicópteros RR Shobu con Gatlinks. La batalla fue muy difícil, las avionetas eran muy rápidas y se me pegaban demasiado, y los helicópteros llenaban la pantalla de proyectiles. Cuando conseguí derrotarlos y bajé al bosque, comenzó una lluvia de sangre, y en el bosque habían cadáveres y soldados muertos, y algunos estaban colgados, y otros estaban podridos. Los soldados tenían camiones con Gatlinks, pero también estaban los RR Shobu, y fue difícil pasarlos, pero cuando apareció el Airbuster Rivers me asusté, pues si los enemigos y los jefes eran difíciles, los mini jefes podrían serlo también. Cuando volvió el Airbuster, en lugar de salir los soldados, directamente salió Allen, y este era más agresivo, lanzaba granadas a cada segundo y llenaba la pantalla de proyectiles. El desgraciado me destruyó el helicóptero y acabó con varios de mis créditos, me tomó un buen rato derrotarlo, y cuando lo derroté Allen explotó en un chorro de sangre y tomé su arma, y el avión explotó en pedacitos. En la siguiente etapa seguían habiendo cadáveres, y apareció Morden en su helicóptero, pero la torreta no estaba, y para colmo el helicóptero disparaba su ametralladora todo el tiempo.
Pero en un momento me lanzó un bombardeo mientras utilizaba su ametralladora, entonces le lancé todas las bombas mientras le disparaba y conseguí derrotarlo, y el helicóptero explotó en aceite y Morden cayó al suelo ensangrentado. Pero cuando Morden levantó la cabeza, en lugar de revelar que era un marciano, me dijo lo siguiente. Por favor, no avances más, si lo haces él te encontrará y te matará. Después de que el Morden falso me diera ese mensaje, se transformó en marciano, y se fue al espacio. Estaba muy confundido, ¿por qué no secuestró a mi personaje? ¿Por qué me dio ese mensaje? ¿Y a quién se refería? Continué jugando. En la cuarta etapa, había cadáveres de soldados y marcianos esparcidos por el espacio, y naves espaciales destruidas. Aquí los enemigos eran platillos voladores, y naves negras con marcianos de élite, y fueron difíciles de pasar, hasta que aparecieron las naves Daimaji. Estas lanzaban rayos láser por sus antenas, y también bombardeaban con bolas de energía. Por suerte cuando llegué a la nave Rugner no tuve que enfrentarla, pero al entrar a ella me esperaban platillos voladores rojos y cíclopes. Pero cuando llegué al segundo piso de la nave, me esperaban marcianos, pero estos eran muy agresivos, y estaban los robots que lanzan ondas cerebrales, pero cuando maté uno salieron como 17 marcianos de élite, y acabaron varios de mis créditos. Al llegar al lugar donde electrocutan al general Morden, este estaba siendo sostenido por 2 marcianos de élite y lo partieron en 2, la animación fue muy sangrienta, por lo que me desesperé y le lancé todas las bombas para matarlos. Craso error. En la siguiente etapa, habían muchas arañas explosivas y eran el doble de rápidas, y también habían arañas gigantes, pero mucho más agresivas, y fue muy difícil derrotarlas. Pero cuando llegué a donde está el Roadmars, este me lanzaba bolas de energía grandes, pero mucho más rápidas, pero cada vez que le disparaba soltaba chorros de sangre verde, que desintegraban a mi personaje. Pero al derrotarlo, su casco de cristal explotó en sangre, y el lugar se iluminó con una luz roja y se encendió una alarma. Cuando llegué a la siguiente etapa, habían clones de Morden con rifles, y todo estaba prendido en fuego, pero al llegar a la zona de las puertas todo estaba destruido y oscuro, y aparecieron marcianos de élite. Al acabarlos salió un demonio con unas largas garras y unos ojos brillantes. Él me dijo lo siguiente. Debiste dejar el juego, ahora te toca enfrentarme. Si ganas te dejaré tranquilo, pero si pierdes te quemarás en el infierno. Entonces comencé a atacarlo, pero él me tiraba bolas de plasma y láseres. Cuando le quité un buen pedazo de vida invocó enemigos fuertes, pero me daban muy pocas armas, hasta que finalmente me mató, entonces me dijo lo siguiente. Perdiste así que ya sabes lo que viene, te atormentaré y te juro que te encontraré y te mataré. Nadie ha podido escaparse de mí, no estés feliz por mañana, porque no habrá un mañana. Entonces mi televisor se apagó. Luego vi el reloj y daban las 3:37 am, por lo que decidí acostarme para no tener problemas. Al día siguiente no fui a la escuela, pero me mandaron al supermercado a comprar unas cosas, cuando de repente lo vi en una puerta. Después de eso lo he visto en todos lados, a veces lo he visto fuera de mi casa o en mi casa, lo peor es que solo lo veo cuando no hay nadie conmigo o está anocheciendo. Actualmente ya no lo he visto, pero no sé si se ha ido o está preparando un ataque, pero lo más probable es que vuelva a aparecer, pero no para observarme.